partir de estas primeras acusaciones de Evo Morales, de que ella se había reunido con la derecha, de que es traidora no solamente con Eva Copa, con otros masistas disidentes también, reacciona ella y lo que ha ido diciendo en varias ocasiones, y hay un pedacito de esta declaración que seguramente lo podemos ver, y si no, se lo cuento. Ella dice, yo sí me quedé. Ellos se fueron y dejaron a su pueblo desamparado, y si no fue la palabra, un equivalente. Ellos abandonaron, y yo sí me quedé. Lo pongo porque me parece que forma parte también de una de las tensiones del movimiento al socialismo post-gobierno de transición, y es, ¿qué pasó con el MAS? Los pedazos por todo lado, siempre digo yo, después de esta ruptura, los pedazos se fueron por todo lado, unos pedazos a México, Buenos Aires, la Embajada de México, la Asamblea, la cárcel, en su caso. Y hay una tensión, siento, dentro del MAS de quiénes se van y quiénes se quedan. No, mira, Claudia, a ver, la política es básicamente igual que un juego de ajedrez, en el que todos preservamos la vida del rey, todos. Ahí están peones, alfiles, caballos, qué sé yo, todos jugamos a cuidar. ¿Quién es el rey? El rey. Bueno, si hacemos un parangón con el ajedrez, estuviéramos hablando de Evo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y Gustavo Torrico es alfil, torre, peón. No, yo soy un peoncito nomás, Claudia. Ahí, yo estoy en mi trinchera en la infantería. Lo que pasa es que en ese momento de tensión había que cuidar la vida del líder. Había que hacerlo, ¿no? Y obviamente muchos ministros, en los que teníamos nosotros los informes de inteligencia, etcétera, que de haberlos agarrado, muchos ministros, no a todos, pero sí a muchos, por ejemplo a Juan Zamón. ¿Te imaginas si lo agarraban a Juan Zamón por la plaza o por su pocache? Lo hubiesen arrastrado hasta que quede hamburguesa de carne molida. No quedaba nada. O sea, había un odio visceral hacia ciertos personajes del MAS. Hay ese odio visceral, ¿no? Entonces, Juan, por ejemplo, tenía toda la razón de haberse asilado, ¿no? Había personas que eran muy duras en el enfrentamiento ideológico. Teresa Morales, por ejemplo, ¿no? Gabriela Montaño. Después estaba Susana Rivero, por ejemplo, ¿no? Que fueron a atacarla a su casa mientras estaban sus hijos. Y otros ministros. Susana Rivero, que estuvo en este programa, nos contó que estuvo en la embajada, se salió, sí. Y bueno, después se fue a Buenos Aires. Primero estuvo en la casa de algunos cumpas viviendo porque atacaron su casa, le dejaron guardia, no la dejaron entrar. Había ese odio, ¿no? Que es hasta entendible en ellos, siempre han actuado así. Pero había también... ¿Quiénes son ellos? Gente que tiene una ideología más, no diría ni derechista, más fascista, ¿no? Eso se notaba, por ejemplo, se notó en gente que fue a quemar la casa de César Navazo y de su mamá, por ejemplo, ¿no? O que tuvo que salir también por eso, César Navazo. César Navazo estaba acá, en La Paz, pero tuvo que salir porque le quemaron la casa. Le pasaron en vivo, Claudia, a César: mira, hijo de tal, lo que estamos haciendo. Y lo agarraban como a balón de fútbol a un niño de 13 años, que es el sobrino de César. Y el niño pedía auxilio y le decían: renuncia, tal, y a los papitos, voy a renunciar, no le hagan, por favor. Tenemos los videos. Entonces, tuvo que salir César, obviamente alguna gente. Pero alguna gente no tenía el más mínimo sentido de haberse ido afuera, de verdad, ¿no? Que se fueron porque se fueron. Se fueron porque, bueno, no sé, les temblaron las piernas, las rodillas empezaron a golpearles, creo, y salieron, ¿no? Una candidata que teníamos a diputada, que para nada, ¿no? Algunos otros ahí por ahí, directores, no sé. Pero hubo gente que tenía que salir.
Y yo no lo veo eso como un hecho de cobardía. No lo veo, de verdad. Les hicieron mucho daño. Entonces tuvieron que hacerlo y obviamente Evo tenía que salir para afuera, ¿no? Y salió y bueno, se pasó. Pero eso no da el pie a decir que Evo nos hubiese abandonado. Claro, es muy fácil que tú digas por qué te fuiste cuando a ti nadie te persigue. Es muy fácil. ¿Ah? Claro, si tú estás abrazándote con Murillo, yendo a compartir almuercitos con López y con la señora Yanine, ¿Es el caso de quién está hablando? no estoy hablando de Eva, o el tema de salir, por ejemplo, ella presidenta del Senado, ¿cierto? Se aprobó una ley. ¿Qué hacía en el acto con Yanine Áñez promulgando la ley y dándose besito y mostrando cómo, cuándo hace eso el gobierno? ¿Cuándo lo hace? El presidente, lo hacía Evo, lo hace Lucho, lo hicieron Tuto y todos los presidentes. ¿Ni siquiera en nombre de la pacificación? Claro, no tenía sentido, Claudia, yo te lo digo, porque tú te invita a un presidente a que hagas eso cuando tu logro como sector, si tú has logrado una ley para los periodistas, eres la dirigente, te invitan y los dos presentan la ley, tu logro y el que la promulga. ¿Qué sentido tenía el que esté doña Eva Copa ahí? ¿No? Hay cosas que hay que criticar. Yo no le critico que ella se haya ido en otro frente, no le critico de eso, sino de las actuaciones que ha existido mientras ha estado... ¿Se fue o la fueron? Quería ser candidata a la alcaldía. Pero esos son intereses personales. Nosotros venimos de una militancia más firme, más ideológica. Y con apoyo. Claro. Y ganó, por no decir arrasó. No, está bien, bastante bien, ¿no? Me alegro que le haya ido bien y me alegro que tenga una gestión buena hacia adelante. Porque si le va bien a ella, le va bien a nuestra ciudad del Alto y nos va bien a los paseños. No, nadie le desea el mal. Pero yo creo que ideológicamente no puedes, si tienes formación, no puedes hacer eso. Eso te muestra intereses personales, ¿cierto? Sobre todo, imagínate con quiénes ha ido. Con Jayaya. Jayaya es una cuestión fundada por el señor Chuy, que fue el primero en el golpe, ¿sí? Pero además... Pero Jayaya es más un paraguas que sirvió, Jayaya ¿no? es un paraguas, pero es que eso te hace daño en la gestión. ¿Ve? Hoy yo quiero ver cómo se va a componer esa alcaldía. ¿Cómo vas a distribuir? Si no hay un aparato político y el dueño es el señor Chuy, que muy suelto de cuerpo, hace unos 15 días atrás dijo, Eva Copa sabe perfectamente que ella es la alcaldesa, pero que yo organizo la alcaldía y yo mando. Lo dijo tan claro. Entonces, hoy salió pidiendo que todos sus concejales y demás se bajen el salario a salario mínimo. Está bien, espero que le hagan caso. Entonces eso le va a hacer daño a la ciudad del Alto, porque no hay una estructura política fundada. ¿Cuál es el plan del Alto? ¿Cuál es el plan de Jayaya para el Alto? Si solo fuera Eva Copa, nos quedamos a charlar de Eva Copa. El problema es que Eva Copa es una de las piezas, de repente una de las más visibles. Pero, ¿qué pasa con el MAS cuando después de este año tan duro para el país, pero para el MAS ha sido un quiebre, les han roto la cristalería y los pedazos se fueron por todo lado? Así es. Y luego se recomponen una victoria que no se imaginaban, yo creo que ni siquiera los propios masistas, de ese 55.1. Yo sí, aposté con 54 al presidente Lucho Arce. Le dije ganamos con el 54. ¿Qué apostó? ¿Un buen picante surtido o algo mejor? No, un vino de Tarija que no me paga hasta ahora. Hasta Le ahora reclamo no al presidente, sí. Reclamamos el vino. Reclamamos el vino. No muchos lo imaginaron y había ese silencio durante esas horas, esa noche de los resultados. Pero después de aglutinar y de romper el guión de gran parte de los observadores, se aglutina y luego se vuelve a dispersar. De acuerdo, al MAS no le va bien en las subnacionales, son otras lógicas, está bien. Pero no es que le ganan las oposiciones visibles, tradicionales, ganan
las criaturas que estuvieron en el propio vientre del MAS. ¿No Las me preocupa? subnacionales en realidad para nosotros fue una especie de primarias, ¿no? Dentro del MAS nos hicimos todo. Los que se salieron, los que volvieron, con otras siglas. No, mira, una de las principales cosas que nosotros buscábamos, el principal acto para nosotros que era cuando creamos el instrumento y hacia avanzar, fue la inclusión política de las minorías, de los indígenas, de los campesinos, de los originarios, ¿no? Y en esta elección subnacional, yo sí me siento feliz, de verdad, porque en La Paz, dos jóvenes candidatos, los dos de extracción aymara, originaria, campesina, se disputan la primera autoridad del departamento. Entonces, ¿dónde hemos perdido nosotros? En ningún lado, porque se cumplió absolutamente lo que habíamos buscado, la inclusión política. ¿Ah? Y en Chuquisaca, tú sabes cómo es el ambiente en Chuquisaca, su personalidad del chuquisaqueño, etcétera, ¿no? Que soy de sangre azul, digamos, en la ciudad sobre todo, en Sucre, ¿no? Dos originarios quichuas, que vienen del MAS también, más allá de las diferencias, pelea, etcétera. Entonces, ahí tú puedes ver que ciertos sectores conservadores, sin candidato, sin partido, y tapándose la nariz, han tenido que ir a dejar su voto, o por Condori o por Santos. Lo siento por ellos. Entonces, ¿dónde hemos perdido nosotros? Eso es lo que yo reclamo que me digan. ¿Qué hemos perdido? Absolutamente nada, ¿no?